Muy buenos días. El día de hoy aprenderemos sobre cómo las tradiciones familiares muchas veces son un obstáculo e impiden la obra de Dios en la vida de las personas. Preste mucha atención a la palabra de Dios y quédese con nosotros. Recuerdo que cuando era niño, mis padres nos llevaban a una procesión. Y esto se repetía año tras año. Recuerdo la multitud de gente que acudía a este lugar. Me acuerdo de los empujones, los apretones. La consigna era llegar lo más cerca posible a la imagen que recorría las calles. Quizás mis padres, en su deseo de que las cosas mejoren en casa, en su buen deseo de repente de inculcarnos la fe, nos llevaban a este lugar. Y esto se guardó como una tradición familiar año tras año. Y en parte de mi adolescencia y en parte de mi juventud, también yo seguí guardando este tipo de tradiciones. Pero en algún momento de mi vida, yo pude conocer la palabra de Dios. Y esa palabra fue la que me guió y me iluminó a conocer verdaderamente quién es Dios. ¿Y cuál es su posición o la posición de su palabra frente a las tradiciones? Quiero leer un pasaje de las Escrituras en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 8, que dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Entonces, ¿cuál es el escenario que vemos aquí? Vemos a los discípulos de Jesús comer pan con las manos no lavadas, y esto era considerado por los religiosos como un acto inmundo. Es por eso que los criticaban a Jesús, diciéndole: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? ¿Y en qué consistía la tradición de los ancianos? Por mucho tiempo los rabinos anduvieron interpretando la ley y la Torá, de tal manera que ellos habían codificado ciertos preceptos y ciertas normas en el Talmud, y que no necesariamente estaban en la ley de Moisés. Para los intérpretes de la ley, Moisés no solamente había dado la ley escrita, sino también había dado la ley oral. Por tanto, los fariseos tenían dos revelaciones divinas: la ley de Moisés y las tradiciones orales, ambas válidas según ellos. ¿Y a qué punto habían llegado con este asunto de las tradiciones? Ellos
habían añadido sus tradiciones a las Escrituras. También habían puesto en el mismo nivel e incluso por encima de la palabra sus tradiciones. Y asimismo también ellos honraban más sus tradiciones que las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que produce la tradición? La tradición no nos permite ver el Evangelio y la obra de Dios en la vida del hombre. Podríamos decir, ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas? Quizás muchos pueden pensar una sanidad, un milagro, un prodigio, una señal. Y no digamos que Dios no pueda hacer estas cosas, pero si nosotros analizamos cuál es el propósito de Dios para la vida del hombre, el milagro más grande que puede haber en la vida del hombre es la salvación que viene producto del oír y el oír de la palabra de Dios. Esto trae como consecuencia una regeneración en la vida del hombre. La palabra de Dios lo que produce es lo que llamamos el nuevo nacimiento, y a través de ese nuevo nacimiento nosotros podemos ver y conocer a Dios, poder entender sus planes, conocer las Escrituras. Nos permite entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. La tradición, en su afán de purificar al hombre, convierte la fe en una hipócrita apariencia de piedad. Creían que cumpliendo con la forma externa prescrita, estarían justificados delante de Dios. Lo que Jesús dijo es: este pueblo de labios me honra. Ellos, cuando iban a las calles o venían de las plazas, trataban de no contaminarse con los gentiles o con algunas personas que ellos consideraban pecadoras, porque según ellos eran personas inmundas. Caso contrario, Jesús siempre anduvo buscando a los pecadores. Él siempre anduvo interactuando con los gentiles, con los pecadores, con aquellos que supuestamente estaban enfermos. Y Él lo dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. En segundo lugar, la tradición no nos permite ser auténticos adoradores. Pretendían adorar a Dios con sus complicados ritos de lavamiento de manos, lavamiento de los vasos ceremoniales, restricciones del día de reposo. Pero vemos que una adoración que no surge de un conocimiento de Dios por medio de la palabra no puede ser una auténtica adoración. Jesús les dijo: mas su corazón está lejos de mí. Habían olvidado algo fundamental cuando se trata de adorar a Dios, que es el corazón lo que Él mira principalmente. El salmista David dice en el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vemos como ejemplo el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia. Él pensaba que honraba y adoraba a Dios de esa manera, matando y persiguiendo a la iglesia. En algún momento la mujer samaritana, cuando tuvo su encuentro con Jesús, Él le dijo: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, la tradición nos hace esclavo a ciertas costumbres o a una manera de vivir. ¿Por qué hay mucha gente que no cambia? ¿Por qué mucha gente sigue con los mismos problemas tantos años? ¿Por qué mucha gente vive sujeta a un patrón de conducta, a un pensamiento? Y vemos que puede estar de repente 20, 30 o más años en la iglesia,
pero su vida se mantiene sin frutos, sin crecimiento, sin un cambio en su vida. Jesús les dice dos cosas importantes. Habían dejado el mandamiento de Dios y habían invalidado sus mandamientos. Estas tradiciones, lejos de transmitir una vida espiritual genuina y verdadera, lo que hacía era atar cargas tan pesadas a los hombres. El Señor Jesús nos dice en Lucas 11:46, y Él les dijo: «Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera fuente de autoridad? Mientras que Jesús ponía el énfasis en las Escrituras, los religiosos ponían su énfasis en las tradiciones. Los fariseos las llamaban tradiciones de los ancianos, mas Jesús las llamó mandamientos de hombres. La posición de Jesús fue bastante clara. Él no puso énfasis en las tradiciones, sino en las Escrituras. Así que se oponía a cualquier enseñanza que iba en contra de las Escrituras. En conclusión, las tradiciones son las que nos llevan a vivir una vida sin cambio, sin fruto, sin crecimiento, sin poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. La tradición es producto de no querer renovar nuestros pensamientos día a día con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Entonces podemos decir que la única manera de poder experimentar la vida de Dios en nosotros es guardando su palabra. La única manera de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, con nuestra pasada manera de vivir, es únicamente renovándola a través de las Escrituras. Quiero que hagas una oración conmigo. Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has dado tu palabra y en ella podemos encontrar todo lo necesario, Señor, para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas. Muchas veces hemos estado sujetos a pensamientos, a mandamientos de hombres, Señor, guiados de repente por nuestros propios pensamientos, Señor, haciendo nuestra propia voluntad. Pero gracias, Señor, porque tú nos has enseñado cuál es la verdadera y correcta adoración y de qué manera nosotros podemos conocerte a ti, bendito Dios. Padre Santo, gracias porque tú has provisto tu palabra para nosotros. Guíanos en este camino eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás interesado en conocer más de las Escrituras, te invitamos a que escanees el código QR que aparecerá después del mensaje. Dios te bendiga. Esperamos que haya disfrutado del mensaje de la palabra de Dios. Le invitamos a que siga conectado a través de nuestras redes sociales. Dios los bendiga. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganas de Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, la vas
esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me